hay un texto en Hechos. Hechos tiene dos partes, una donde habla de los apóstoles y otra donde habla de Pablo. Hace como una transición entre el apostolado de los apóstoles de Cristo y el apostolado o la legitimidad del apostolado de Pablo. Así es que lo que hace Lucas en el libro de Hechos es un contraste entre los milagros de los apóstoles y los milagros de Pablo, que eran muy similares, y narra muchas historias muy parecidas. Y hay una historia de Pablo con Juan, que ellos son encarcelados. Entonces, cuando ellos están encarcelados y que estaban temerosos en la cárcel, dice que Dios los libra, abre la puerta de la cárcel y huyen y van y siguen predicando, o sea, porque les habían dicho que no predicaran el evangelio. Pero en la historia de Pablo pasa algo diferente. En la historia de Pablo hay un temblor, la cárcel se abre, y ¿qué es lo que pasa? Llega el guardia y piensa que no están, saca su espada, se va a matar porque dice, me va a ir mejor si me muero y que no me agarren como si se me hubieran escapado los reos. ¿Qué le dice Pablo? No lo hagas. Y obviamente ahí cambia totalmente la historia de este hombre, porque los saca a su casa, los lleva a comer, les predica a Pablo el evangelio, y ahí, ¿mande? Le cura sus heridas, el soldado le cura las heridas a Pablo, y ahí a él se hace una promesa muy padre que luego igual los cristianos quisiéramos que también a todos se nos aplicara de la manera igual. A veces funciona, a veces no es para nosotros esa promesa, pero a él le dice, cree en el Señor Jesucristo y toda su casa será salva. Lo regresa en la noche y le vuelve a poner candado a la reja, y al otro día los encargados de la cárcel lo mandan liberar. Ya, mándalo, suéltalo y ya que se vaya y que deje de estar predicando el evangelio. Y aquí pasa algo muy interesante que con Pedro definitivamente no pasó. Va el guardia y le dice que ya puedes salir y que puedes irte a tu casa. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Que no. ¿Por qué? ¿Mande? Porque era ciudadano romano. ¿Y qué tenía que ver eso? Le violaron sus derechos. No está bien que me agarren en público, me metan preso y que a escondidas me liberen. ¿Qué pasó con esa información que dijo Pablo? ¿Qué pasó con los líderes de la cárcel, los encargados de la cárcel? Chíspale. Aquí hay un problema. Encarcelamos a un romano, azotamos a un romano y nunca vimos si era judío o si era romano. Estaba predicando lo de Jesucristo, asumimos que era judío, pero dentro de los judíos había romanos, había personas que tenían que estaban nacionalizados como romanos, o que tenían su padre romano y entonces eran judíos, pero al mismo tiempo tenían la ciudadanía romana. Entonces aquí me gustaría tomar un principio, aunque no vamos a hablar de hechos y no vamos a hablar de la vida de Pablo, quiero tomar un principio de algo que hace un reino. ¿Por qué los derechos de Pablo eran tan importantes y por qué los derechos de Pedro no eran tan importantes? Sí, ya dijimos que Pablo era romano. ¿Y qué hace la diferencia entre un romano y un judío? Sí, los romanos tenían el poder sobre los judíos. La diferencia entre un judío y un romano era Roma. Era la gran diferencia. Roma dominaba, Judea no dominaba, Israel no dominaba. Entonces, si los israelitas estaban dominados por un reino más grande, los intereses de los israelitas y los intereses de los romanos eran exactamente los mismos. ¿Cuáles eran los intereses del imperio romano y del imperio israelí, que en ese tiempo no era? ¿Cuáles eran los intereses de estos dos reinos? Sometían a los reyes y sometían a los reinos. Muy bien, de eso se trata la clase exactamente. ¿Para qué?
para poner sus reglas, para que sirvan a Roma. Entonces, yo soy el emperador romano y tú eres judío. Yo te gobierno y ahora mis intereses son tus intereses. No, pero es que yo tengo... No, ya estás conquistado. Y aquí hay algo muy interesante. Mis intereses es mi gente. Lo que para mí no es importante es tu gente. Entonces, si para mí es importante mi gente, ¿para ti qué va a ser importante? Mi gente, no tu gente. Entonces, aquí tienes al encargado de la cárcel que le dicen, soy romano, y dices, ya me metí en un problema. Este tiene derechos que incluso yo como autoridad no puedo ejercer sobre él. Hay un principio muy importante de un reino. Un reino se sostiene y vive con dos fundamentos, dos pilares. Uno es, vive para el beneficio de sus súbditos o de aquellos que pertenecen al reino, y un reino vive y existe para someter a sus enemigos. Y en el someter a sus enemigos implica o el eliminar o el que estén bajo su control. Todo imperio, todo reino se sostiene en estos dos pilares. Cualquiera de las dos pilares en los que un reino empiece a flaquear, viene en declive. Entonces, tenemos este principio muy importante que me gustaría que se familiaricen con él. Un reino tiene dos intereses, dos razones de ser. Uno es el beneficio de sus ciudadanos y el someter a sus enemigos. Por el beneficio de sus ciudadanos tiene que someter a sus enemigos, porque si no, sus ciudadanos siempre estarían temerosos de algún conflicto, de alguna guerra. Ok, entonces, ¿qué tiene que ver esto con la clase? Cuando Moisés escribe el libro de Génesis y habla acerca de los pactos que empezamos a ver la semana pasada, la gente que vivía en esa época vivía en esta dinámica de reinos conquistando reinos, de reinos siendo más poderosos mientras otros reinos estaban siendo subyugados. Y aquí había una práctica. En el extendimiento del reino, cada reino que llegó a su punto más alto, ya sea Persia, ya sea Roma, ya sea los griegos, ya sea Mesopotamia, cualquiera, empezaba a extender su territorio y vamos a imaginarnos, yo soy el rey de Asiria. En el tiempo en el que Asiria era potencia, obviamente o sea, no cuando los romanos ya lo aplastaron, no. Yo soy Asiria y empiezo a extender mi reino. Yo soy Jerjes o Artajerjes o el que tú quieras. Entonces empiezo a extender mi reino y empiezo a conquistar. Tú tienes Egipto, tú tienes Israel, y empiezo a conquistar cada uno de los reinos más significativos. Entonces, yo llego, te derroto el 80% de tu ejército y tu gente está ahí arrinconada, y llego yo aclarándote que soy muy buena onda, que soy muy buen rey, y te doy la oportunidad de que salves a tu pueblo. Tú salvas a tu pueblo siempre y cuando te sometas a mi dominio. A partir de ese momento, tú eres un rey. Siempre has sido un rey, pero a partir de ese momento tú eres un rey vasallo. Sí eres un rey, pero dentro de este imperio. Sí eres un rey, pero sometido a otro rey. Y este rey te dice, mira, yo tengo un ejército 10 veces, 100 veces más grande que el tuyo. Lo que mi ejército hace es poder. Lo que mi ejército tiene es poder. Lo que mi ejército no hace es comida. Lo que mi ejército no hace es armas. Mi ejército no se dedica a ninguna otra cosa más que conquistar. Yo necesito comida para mi ejército. Yo necesito armas para mi ejército. Yo necesito ropa para mi ejército. Así es que
¿Quieres vivir? Ok, de todos los sembradíos que hay en tu lugar, porque tú te dedicas a cosechar, tú me vas a dar el 40% y lo demás te lo quedas tú y lo administras como quieres. ¿No estás de acuerdo? Te mueres. Y yo mando a traer gente de otro lugar que trabaje tu tierra. No, claro que estoy de acuerdo. O sea, por salvar a mi pueblo y porque no me mates, yo te doy el 40%. ¿Por qué? Porque eres un vasallo. Porque no tienes la opción de negociar contra un rey que te ha conquistado. Entonces, este rey vasallo ahora tenía que servir a los intereses de un rey superior. Había sido conquistado. Esta era la dinámica que había en el antiguo cercano oriente, en donde los reyes más poderosos ejercían su autoridad sobre los reyes menos poderosos. Aquí es donde se conoce el vasallaje. ¿Cómo se llama? Los tratados imperiales de vasallaje. Ajá, tratados imperiales de vasallaje. Lo que estaba hablando Paco la semana pasada. Los tratados imperiales de vasallaje querían decir, vamos a hacer un acuerdo en el cual los dos salgamos beneficiados. Eso lo decía el rey más importante. Obviamente el rey como más que estaba siendo aplastado, pues no podía decir eso, porque vamos a hacer algo que nos interesa a los dos, pues vete a tu tierra y deja mi tierra, pero no estaba en posición. Entonces le decía al rey más importante, vamos a hacer un tratado. Yo soy bueno contigo y te voy a dar ciertos beneficios por el hecho de que yo esté en control de tu territorio y de todos tus alrededores. Yo controlo a tus enemigos, yo controlo a tus alrededores, yo controlo tus caminos y controlo tus rutas de comercio, yo controlo tus puertos. Así es que tú estás en paz conmigo si me das el tributo que yo te pido y yo te doy seguridad. Tú no estás de acuerdo, yo te extermino. Tú estás de acuerdo, pero no cumples, yo te quito mi protección y que tus enemigos te destrocen porque no tienes ejército. Yo no te permito tener ejército. Y si no te exterminan tus enemigos, yo te extermino. Entonces había un acuerdo en donde habían ciertos candados en donde el rey vasallo ya no tenía hacia dónde moverse. Claro que puedes tomar decisiones, pero dentro de esta burbujita. Claro que puedes ejercer tu autoridad sobre tu reino, pero solamente en los términos que tengan que ver con tu nación. Porque en los términos que tengan que ver con mi nación, tú me debes honra. Tú me debes un tributo. ¿Se acuerdan por qué a Jesús no lo mandan matar los judíos directamente? Porque todos los procedimientos que tenían que ver para juicio de muerte tenían que pasar por los romanos. ¿Por qué? Porque así dijo Roma. Punto. Entonces ellos sí tenían autoridad para azotar, para meter a la cárcel, para todos los juicios menores. Les dijo, Roma, tienes autoridad, pero nada más ese poquito de autoridad. Te pasas de esa autoridad y obviamente tienes repercusiones, tienes problemas. Es no cumplir al pacto, es no cumplir con los términos establecidos. Y la semana pasada utilizó un término, Paco, no cumplir con el acuerdo. Sí, pero yo nunca dije que estaba de acuerdo. Sí, pero no se trata de eso. No es un acuerdo de yo sí quiero participar o yo no quiero participar. Es una imposición, es una conquista. Y estos términos solamente hay dos opciones. O los tomas o te haces responsable de no tomarlos. En esta dinámica de vida vive Moisés. En esta dinámica de vida vive el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel que está en Egipto, junto a un pueblo que era conquistador, junto a un pueblo que era un imperio grandísimo, que sus enemigos estaban siendo aplazados por ellos. Egipto era potencia en ese tiempo, el pueblo de Israel, sin querer, llegó a ser vasallo después de que estaba entre ellos y un día se levantó un rey que no conocía a José, del que estamos escuchando las predicaciones, que había salvado a su pueblo y se los había llevado a Egipto, y ahora resulta de que su pueblo estaba como esclavo. Ni siquiera eran una nación, ni siquiera eran un reino
en estos términos de vasallaje. Eran un montón de gente desparramada que se juntaron y estaban dentro de la nación egipcia